El día que cumplí 18 años, mi madre no me preparó una tarta, ni siquiera me dedicó un felicidades. En lugar de eso, lanzó sobre la mesa de la cocina una orden judicial de desahucio y unos resultados de ADN que yo jamás había solicitado. Me clavó la mirada, con unos ojos gélidos y carentes de cualquier rastro de remordimiento, y me soltó las palabras que me marcaron como un hierro incandescente: no eres mi hijo. Naciste roto y no pienso malgastar ni un solo euro más en alguien que me ha succionado la vida durante 18 malditos años. En ese instante, bajo el calor sofocante de Sevilla, comprendí que los próximos 30 días serían el inicio de mi vida o el final más amargo de mi existencia. Mi nombre es Mateo. Durante toda mi vida cargué con el estigma de ser un estorbo. Nací con una malformación severa en la cadera que me obligó a pasar por 4 cirugías mayores antes de los 10 años. Mis primeros recuerdos no son de juegos en la Plaza de España o de risas en el colegio, sino del olor penetrante antiséptico en las salas del Hospital de la Macarena y de los gritos sordos de mis padres discutiendo por cómo pagar las facturas de los especialistas. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. No dejó ni una nota, simplemente hizo la maleta y se esfumó en la madrugada, dejándome a solas con mi madre, doña Elena, en nuestra pequeña casa del barrio de Triana. Elena nunca ocultó que me culpaba de su miseria. Cada vez que yo cojeaba al caminar, cada frasco de analgésicos que tenía que comprar en la farmacia de la esquina, era para ella un recordatorio personal de su vida arruinada. Vivíamos bajo el mismo techo, pero aquello no era un hogar, era una guerra de trincheras donde yo era el prisionero y ella, mi carcelera. Para intentar ablandar su corazón de piedra, empecé a trabajar a los 16 años, cargando cajas en un almacén de frutas en la calle Betis, aguantando el dolor en mi pierna hasta el desmayo. Cada viernes, le entregaba mi sobre con el sueldo íntegro, unos 850 euros al mes, con la esperanza de que me mirara como a un hijo y no como a un error médico. La mañana de aquel martes de mayo, mi cumpleaños, el silencio en la casa era sepulcral. Elena me esperaba sentada, con un sobre amarillo frente a ella. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco, pensé que quizá eran papeles para la universidad o los ahorros que decía estar guardando para mi futuro. Pero al abrir el sobre, mis manos comenzaron a temblar violentamente. Era una notificación judicial firmada por un abogado de la calle Sierpes. Tenía exactamente 30 días para abandonar la vivienda. ¿Qué es esto, mamá?, susurré, con la voz quebrada. Ella ni siquiera parpadeó. No eres mi sangre, Mateo. Técnicamente, nunca lo fuiste. Me hice la prueba hace 2 meses, en marzo. Eres el resultado de una negligencia en el hospital o vete a saber qué, no me importa. El caso es que he desperdiciado mis mejores años cuidando al hijo defectuoso de un extraño. Alguien que me costó mi matrimonio y cada céntimo que gané. Hoy eres mayor de edad. La ley ya no me obliga a mantenerte. He vendido esta casa y la entrega de llaves es en un mes. Los nuevos dueños no quieren a extraños merodeando por su propiedad. Me quedé allí, apretando esos papeles mientras mi mundo se convertía en cenizas. La mujer a la que llamé madre, por la que me deslomé trabajando, me despreciaba tanto que celebraba mi madurez como su propio día de la independencia. No solo me echaba a la calle, estaba borrando 18 años de sacrificio, declarándome un nadie. Entre los documentos estaba el informe del laboratorio, probabilidad de parentesco, 0%. Ella había guardado este secreto, esperando cruelmente a que despertara en mi cumpleaños para asestarme el golpe de gracia. No lloré. Tenía la garganta demasiado seca. Solo un pensamiento martilleaba en mi cabeza. Tenía 30 días para encontrar un lugar donde no desearan mi muerte por el simple hecho de existir. Elena se levantó, tomó su bolso de cuero y salió de la cocina sin una última mirada. Se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Salí al porche, me senté en los escalones de piedra y observé el barrio. Los vecinos paseaban, un perro ladraba a lo lejos. Todo parecía tan normal mientras mi realidad acababa de ser detonada. Comprendí que la verdad sobre mi nacimiento no era solo un dato médico, era una bomba que ella había plantado bajo mis pies hacía mucho tiempo, y hoy, finalmente, había decidido presionar el detonador. Aquel primer día de mi último mes en esa casa, empecé a meter mis pocas pertenencias en una mochila vieja, solo para sentir que conservaba un ápice de control. Pero cuanto más pensaba en sus palabras, más dudas me asaltaban.
Si no era su hijo, ¿de quién era? ¿Y sabía ella la verdad mucho antes de lo que decía? Esas preguntas me mantuvieron despierto mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, contando los minutos hacia la calle. No sabía entonces que este secreto era solo la punta del iceberg, ni que en las próximas 4 semanas descubriría más sobre mi verdadera familia y sobre el dinero que, supuestamente, desapareció para mis cirugías de lo que Elena jamás hubiera querido. Pero en ese momento, solo tenía rabia, una orden de desahucio y un mes para sobrevivir. La segunda semana comenzó con un silencio tan denso que parecía que las paredes de la casa en Triana se estaban cerrando sobre mí. Elena dejó de hablarme por completo, era como si yo ya fuera un fantasma vagando por los pasillos donde crecí. Cada tarde, ella llegaba con cajas de cartón y el sonido de la cinta aislante al sellarlas rasgaba el aire como un disparo. Estaba empaquetando su vida, sus recuerdos y su futuro, y nada de eso me incluía a mí. Me pasaba las horas en mi cuarto, mirando la orden de desahucio y tratando de entender cómo 18 años podían reducirse a un papel legal y a un test de ADN que se sentía como una sentencia de muerte. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía unos 280 euros en un escondite secreto, calderilla que logré rescatar de mis jornales antes de entregarle el resto a ella. En Sevilla, eso no alcanzaba ni para la fianza de un trastero. Necesitaba saber por qué ahora. Si sabía que yo no era suyo desde hacía meses, ¿por qué esperar a mi cumpleaños? ¿Por qué tanto teatro? Empecé a vigilarla. Cada vez que ella salía para su turno en la clínica privada, yo registraba la casa. Finalmente, encontré una carpeta azul oculta bajo una pila de revistas viejas en el fondo del armario del pasillo. Al abrirla, mi corazón se detuvo. No eran solo informes médicos. Había extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía por completo. Mi padre, o el hombre que creí mi padre, no nos había dejado en la miseria. Según esos papeles, hubo una indemnización masiva de un seguro por una negligencia médica durante mi parto en el hospital. Mi problema de cadera no era un simple defecto de nacimiento, fue el resultado de una mala praxis. La indemnización era de 6 cifras, 150.000 euros. Se suponía que ese dinero estaba en un fondo fiduciario para mí, para cubrir mis cirugías y mi futuro. Pero al pasar las páginas, vi el historial de retiradas. La cuenta estaba prácticamente vacía. Elena había estado drenando el fondo durante años. No usaba su dinero duramente ganado para mis operaciones, usaba mi dinero para pagarse su vida, mientras me repetía a diario que yo era un pozo sin fondo financiero. El coche nuevo que se compró hace 5 años y que dijo que era un regalo de su hermana, fue pagado con mi fondo de rehabilitación. La hipoteca de la casa, liquidada antes de tiempo, era mi fondo para la universidad. La verdad me dolió más que el test de ADN, no me odiaba por estar roto, me odiaba porque yo era el recordatorio constante de lo que me estaba robando. Al 10º día, la enfrenté. Ella estaba en la cocina, envolviendo platos en plástico de burbujas. Solté la carpeta azul sobre la encimera. No grité, no me quedaban fuerzas. Solo le pregunté cómo podía dormir tranquila sabiendo que le había robado a un niño que ni siquiera podía caminar derecho. No mostró culpa. Ni siquiera sorpresa. Se limitó a mirarme con una condescendencia gélida. ¿Crees que tienes derecho a ese dinero, Mateo? Preguntó con una voz afilada como una navaja. Yo te cambié los pañales. Yo pasé cientos de horas en esas salas de espera asquerosas. Aguanté tus llantos y tus quejas durante 18 años. Ese dinero no era para ti, era la compensación por la vida que tuve que sacrificar para criar a un hijo que ni siquiera era mío. Me gané cada céntimo solo por tener que soportarte. Si el hospital se equivocó y me dio al niño defectuoso, ¿por qué iba a sufrir yo? Cobré lo que se me debía por mi tiempo perdido. Sentí una oleada de náuseas. Me hablaba como si yo fuera un producto defectuoso que se vio obligada a alquilar. Comprendí que probablemente sabía lo del ADN desde hacía años, pero lo calló para seguir saqueando el fideicomiso hasta que yo cumpliera los 18. El desahucio no era solo para empezar de nuevo, era para cortar el último lazo antes de que yo descubriera el fraude. Le pregunté por mis verdaderos padres. Si alguna vez intentó buscarlos. Ella soltó una carcajada seca y hueca.
Me dijo que no le importaba de dónde venía y que no quería conocer a los desconocidos que se quedaron con su hijo sano. Eso fue lo más aterrador. Estaba convencida de que, en algún lugar, otra familia vivía la versión perfecta de su vida, y me culpaba a mí del intercambio. Esa noche, el dolor de mi cadera fue insoportable, como si me clavaran un hierro ardiendo en el hueso. No tomé los analgésicos. Quería sentirlo. Quería que el dolor me recordara lo que me había robado. Me quedé despierto hasta el amanecer buscando el nombre del abogado que gestionó la indemnización. Encontré un nombre, Marcos Valdés. Tenía su despacho en el centro de Madrid, a un par de horas en tren. Sabía que tenía que llegar a él antes de que terminaran los 30 días. Pero las cosas empeoraron. A la mañana siguiente, descubrí que había cortado el wifi y dado de baja mi línea de móvil. Estaba eliminando mis conexiones con el mundo exterior. Me quería aislado. Me quería débil. Cuando fui a la cocina por agua, vi que había puesto un candado en la despensa y en la nevera. Me miró y sentenció: ya que no eres mi hijo y tanto te preocupa tu dinero, empieza a pagarte tu propia comida. O vete antes de tiempo. Preferiría que te largaras ya. Me quedé allí, en medio de la cocina, con 18 años, un dolor crónico, sin familia, sin teléfono y con un candado entre yo y un plato de comida. Miré el calendario de la pared. Quedaban 20 días. Ya no solo luchaba por un techo, luchaba contra una mujer que había pasado toda mi vida preparándose para destruirme. Regresé a mi cuarto y empecé a buscar cualquier cosa que pudiera vender. Necesitaba un billete para Madrid. Necesitaba encontrar a Marcos Valdés. Y necesitaba descubrir quién era yo realmente antes de que Elena lograra borrar mi existencia por completo. Para el 15º día, el hambre había dejado de ser un rugido exigente para convertirse en un dolor hueco y sordo que me hacía perder el equilibrio cada vez que me levantaba. Elena se había convertido en un espectro que solo aparecía para humillarme. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, y cuando volvía, se sentaba en la cocina a comer comida para llevar. El olor a pollo asado o a serranitos cruzaba el pasillo y se colaba bajo la puerta de mi habitación mientras yo masticaba los restos de unas galletas rancias que tenía escondidas en una caja de zapatos. El dolor en mi cadera era insoportable. No podía comprar ni una caja de ibuprofeno porque ella me había robado el billete de 20 euros que dejé en mi mesita de noche, alegando que era el alquiler por el aire que respiraba. Comprendí que no estaba esperando a que pasaran los 30 días. Estaba intentando quebrarme físicamente para que me marchara antes, dejando atrás los documentos. Quería que desapareciera, pero sobre todo, quería silenciarme antes de que pudiera buscar ayuda legal. El punto de ruptura llegó un jueves por la tarde. Intenté salir a hurtadillas para ir a mi turno en el almacén de frutas. Ese sueldo era mi único billete hacia Madrid para buscar a Marcos Valdés. Al llegar a la puerta, Elena salió del salón con una expresión de furia gélida que nunca antes le había visto. No dijo nada. Simplemente alzó mi chaleco de trabajo y vi que lo había triturado con las tijeras de cocina hasta convertirlo en tiras de nylon naranja. Me dijo, con una sonrisa inhumana, que había llamado a mi jefe. Le había contado que yo estaba sufriendo un brote psicótico, que era adicto a los calmantes de la cadera y que le robaba dinero para mis vicios. Le advirtió que yo era peligroso y que estaba considerando mi ingreso involuntario en un psiquiátrico, por mi propia seguridad. Sentí que la sangre se me congelaba. Había destruido mi reputación y mi único sustento en una llamada de 10 minutos. Intenté apartarla para salir, pero me empujó con una fuerza que mi cadera no pudo resistir. Caí con violencia al suelo. Un destello blanco de agonía recorrió mi pierna y mi visión se oscureció por un segundo. Mientras yo jadeaba en el suelo, ella se inclinó y susurró que si no le entregaba la carpeta azul, llamaría a la Policía Nacional en ese mismo instante para decir que la había agredido. Tenía el móvil en la mano, con el 112 marcado, y su pulgar sobre el botón de llamada con una frialdad calculadora. No era mi madre, era un depredador que me había estudiado durante 18 años para usar mis debilidades en mi contra. Me arrastré de vuelta a mi cuarto y eché la llave. No podía quedarme allí 15 días más, no sobreviviría a sus cuidados. Esperé a que su coche saliera por el garaje una hora después y me moví tan rápido como el dolor me permitía. Metí en la mochila la carpeta azul, mi certificado de nacimiento, los resultados del ADN.
2 mudas de ropa y un trofeo de metal pesado que gané en el instituto, lo único que tenía que podía servir como arma. Salí por la ventana para evitar cualquier trampa en la puerta principal y comencé a cojear los 2 kilómetros que me separaban de la biblioteca pública, el único lugar con internet gratis. Al llegar, mis piernas temblaban tanto que tuve que desplomarme en una silla al fondo de la sala. Busqué a Marcos Valdés, el abogado de la indemnización, y lo que encontré me revolvió el estómago. No era solo un abogado negligente. Lo habían inhabilitado hacía 5 años por malversación de fondos de sus clientes. Había artículos que lo vinculaban a una serie de acuerdos poco éticos en el mismo hospital donde yo nací. Pero lo más aterrador fue una pequeña esquela de hacía 3 años. Marcos Valdés había muerto en un atropello con fuga en una calle de Madrid que nunca se resolvió. Me quedé mirando la pantalla, dándome cuenta de que la única persona que podía probar el robo de mi dinero estaba muerta y su bufete disuelto. Estaba solo, casi sin hogar y siguiendo un rastro de papel que terminaba en un cementerio. Siguiendo con la búsqueda en los archivos digitales del periódico local, encontré una foto del personal del hospital del año en que nací. Al fondo de la imagen, vi a una Elena mucho más joven junto a una mujer que se parecía tanto a mí que sentí un escalofrío. La mujer no era enfermera. Llevaba una bata de paciente y sostenía a un bebé con una manta que tenía mis iniciales bordadas en la esquina. El pie de foto no daba su nombre, pero la mencionaba como víctima de una trágica complicación postoperatoria, esa misma semana. Crucé las fechas de la foto con las de mi test de ADN y las cuentas no salían. Elena no se enteró hace 2 meses de que yo no era su hijo. Lo supo desde el primer día. De repente, a través de la ventana de la biblioteca, vi un SUV oscuro aparcar en el estacionamiento. Era el coche de Elena. No había ido a comprar. Me había seguido. La vi bajar del coche, pero ya no parecía enfadada, estaba perfectamente tranquila, hablando por teléfono y sosteniendo un sobre grande. Comprendí que el conflicto no había terminado, simplemente se estaba trasladando a un lugar sin testigos. Me quedaban 14 días de desahucio en el papel, pero me di cuenta de que quizá no me quedaban ni 14 minutos antes de que ella intentara terminar lo que empezó. Hace 18 años. No esperé a que ella cruzara las puertas de la biblioteca. Metí la carpeta azul en mi mochila y salí por la puerta de emergencia. La alarma estalló detrás de mí, rompiendo el silencio de la sala. Ese estruendo me dio lo único que no tenía: tiempo. Me oculté tras unos contenedores industriales en un callejón cercano, con la respiración entrecortada y un sabor metálico en la boca. Desde las sombras, vi a Elena correr hacia la salida. Su rostro ya no era el de una madre preocupada, sino el de alguien que acaba de perder una propiedad valiosa. Miraba frenética a ambos lados de la calle, con el móvil pegado a la oreja. No fui hacia la estación de autobuses de Plaza de Armas, sabía que sería el primer lugar donde buscaría. En su lugar, caminé hacia el único sitio donde todo había empezado, el antiguo hospital. Mi pierna era un grito constante de dolor. Cada paso era como un clavo hincándose en mi cadera, pero la adrenalina actuaba como una anestesia barata. Pasé las siguientes 6 horas en un bar 24 horas cerca del hospital, usando su wifi para investigar a la mujer de la foto. No busqué madre de Mateo. Busqué demanda negligencia hospital y el nombre de la mujer que murió la semana en que nací, Lucía Vargas. El giro no solo me rompió el corazón, destrozó mi realidad. Lucía Vargas no murió por una complicación. Ella fue quien presentó una demanda millonaria contra el hospital antes de fallecer. Pero la demanda no era por una malformación de cadera. Era por un error masivo en un ensayo farmacéutico en el que participó durante el embarazo. Y aquí estaba la clave: la indemnización no era solo para el bebé, era para la familia superviviente. Elena no se encontró conmigo por error. Ella trabajaba en ese hospital como administrativa en el turno de noche. Vio a una mujer agonizante sin familiares cercanos y una indemnización millonaria en el horizonte. Y cambió a los bebés. Yo no fui un error. Fui un robo. ¿El hijo sano que ella siempre lamentaba haber perdido? Nunca existió. Me robó porque yo era un cheque en blanco que respiraba. El test de ADN que me mostró en mi cumpleaños no fue una revelación para ella, fue un arma. Lo usó para hacerme sentir una basura, para que cuando me echara, yo no tuviera la fuerza de reclamar lo que quedaba del fideicomiso.
Pero hubo algo con lo que no contó: Lucía Vargas no estaba sola. Los registros decían que tenía un hermano, un hombre llamado Tomás Vargas, que había pasado años intentando averiguar qué pasó con el hijo desaparecido de su hermana. Encontré el número de una empresa de logística en Bilbao propiedad de un tal Tomás Vargas. Mis manos temblaban tanto que casi suelto el móvil. Me quedaban apenas 3 euros de saldo. Llamé. Un hombre con voz profunda y cansada respondió. ¿Señor Vargas? Susurré. Mi nombre es Mateo. Le llamo desde Sevilla. Creo que lleva 18 años buscándome. Hubo un silencio eterno, seguido del sonido de una silla arrastrándose. ¿Mateo? ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Se lo conté todo. El dolor de mi cadera, las cirugías pagadas con mi propio dinero robado y el desahucio. Me dijo que me quedara donde estaba, que cogería el primer vuelo desde Bilbao. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre: Mateo, escúchame. El abogado, Valdés, no murió en un accidente. Iba a testificar contra el hospital y la administrativa que falsificó las actas de nacimiento. La policía creyó que fue un atropello, pero mi investigador encontró pruebas de manipulación de testigos. Tienes que alejarte de esa mujer. Ahora. Colgué y miré hacia la ventana del bar. El SUV de Elena estaba al ralentí en el aparcamiento de enfrente. No bajaba. Solo estaba allí, vigilando la puerta. Había rastreado el GPS de mi móvil antes de que pudiera desactivarlo. Comprendí que el desahucio no era por la casa. Era una cuenta atrás. Necesitaba que yo desapareciera antes de que la auditoría automática del fideicomiso, al cumplir yo los 18, disparara una investigación judicial. Miré el reloj. Faltaban 24 horas para el plazo final. Mi madre estaba a 30 metros de distancia, y supe que no estaba esperando a que me fuera. Estaba esperando a que cayera el sol para asegurarse de que yo nunca llegara a esa auditoría. Tenía una opción: quedarme en el bar y rezar para que Tomás llegara a tiempo, o enfrentar a la mujer que me robó la vida y exigirle lo único que no podía comprar con mi dinero: la verdad. Me puse de pie, con mi cadera crujiendo en un rugido sordo de dolor, y caminé hacia la puerta. Esta vez no busqué la salida trasera. Fui directo hacia el SUV. Había pasado 18 años teniéndole miedo. No iba a pasar el 19º siendo un fantasma. Al llegar al coche, ella bajó la ventanilla. Su rostro estaba en calma, pero sus ojos estaban vacíos. Sube, Mateo, dijo, con una voz despojada de cualquier emoción. Tenemos que terminar esto. La miré, apretando la carpeta azul contra mi pecho. Lo sé todo sobre Lucía, dije. La expresión de puro cálculo depredador que cruzó su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo ya no era un hijo, ni siquiera una víctima. Era un cabo suelto. No subí al coche. Me quedé junto a la ventanilla del conductor, con el aire frío de la noche sevillana mordiéndome la piel, y vi cómo la máscara de Elena finalmente se desmoronaba. No gritó ni lo negó. En su lugar, soltó una carcajada seca y estridente que sonó como cristales rotos sobre el asfalto. Siempre fuiste un chico listo, Mateo. Demasiado para tu propio bien. Si hubieras sido un poco más deficiente, quizá habríamos llegado juntos hasta el final. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron de un blanco fantasmal. Me confesó que la auditoría judicial estaba programada para la mañana siguiente a las 9, y que si yo no estaba allí para firmar los documentos de liberación de fondos, el remanente, unos 75.000 euros, pasaría automáticamente a ella como mi tutora legal, gracias a una laguna jurídica que el abogado Valdés le ayudó a crear años atrás. Ya has robado cientos de miles, dije, con la voz firme a pesar del temblor de mis piernas. ¿No fue suficiente para comprarte una conciencia? Nunca se trató del dinero, al menos no al principio, siseó, inclinándose hacia la ventana. Se trataba de la injusticia. Lucía iba a morir de todos modos. Ella lo tenía todo: un hermano que la quería, una indemnización que le habría facilitado la vida. ¿Y qué tenía yo? Un trabajo de administrativa sin futuro y una montaña de deudas. Tomé lo que el universo me debía. Tú solo fuiste el recipiente de ese pago.
Te mantuve vivo, ¿no? Te di un techo. Te di un apellido. Me diste una cárcel, respondí. Miré mi móvil. Tomás me había enviado una captura de su tarjeta de embarque. Aterrizaría en el aeropuerto de San Pablo en 3 horas. Pero la auditoría era en 12. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia las luces de una gasolinera cercana donde sabía que había cámaras de seguridad. No miré atrás cuando escuché el rugido de su motor. No miré atrás cuando salió derrapando, dejando un rastro de goma quemada. Pasé el resto de la noche sentado en la sala de espera de una comisaría de la Policía Nacional. No puse la denuncia aún, sabía que Elena alegaría que yo estaba bajo un brote psicótico. Solo me quedé allí, abrazando la carpeta azul, viendo cómo el reloj avanzaba hacia las 9. A las 8:45, entré en el juzgado de lo civil. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y cojeaba tanto que tenía que apoyarme en las paredes. Elena ya estaba allí, sentada en la sala de espera, luciendo como la viva imagen de una madre abnegada y preocupada con un vestido floral discreto. Cuando me vio, sus ojos lanzaron un destello asesino, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa falsa para el funcionario. Nos llamaron a un pequeño despacho con paneles de madera. El auditor, un hombre de pelo canoso llamado señor García, empezó a desplegar los documentos finales. Dado que el señor Valdés ha fallecido, hemos hecho un escaneo preliminar de los pagos, dijo, mirando por encima de sus gafas. Hay algunas irregularidades. Pero Mateo, si firmas estos reconocimientos de cuidados, podemos cerrar el expediente hoy mismo y liberar el saldo restante en la cuenta de tu madre para tu transición a la edad adulta. Miré el bolígrafo. Miré a Elena. Ella estaba inclinada hacia adelante, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el dinero. Este era el momento para el que había pasado 18 años preparándose. No voy a firmar, dije. La habitación quedó en silencio absoluto. La sonrisa falsa de Elena se evaporó. Mateo, cariño, no seas difícil. Estás cansado, no estás pensando con claridad, no firmo porque no soy su hijo, interrumpí, dejando los resultados del ADN y la foto de la biblioteca sobre la mesa. Y este dinero no es un regalo. Es la prueba de un secuestro y de 18 años de robo sistemático. La siguiente hora fue un torbellino de gritos, guardias de seguridad y la llegada atronadora de Tomás Vargas. Entró en el despacho con su propio abogado, portando una carpeta con registros que Elena no había podido ocultar, los formularios originales de ingreso de Lucía. Cuando me vio, no vio a un chico roto. Vio los ojos de su hermana. Ni siquiera miró el dinero, se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Por primera vez en 18 años, no me encogí ante un contacto físico. Elena no fue arrestada ese mismo día, la justicia es más lenta que las historias, pero la auditoría fue bloqueada. Se inició una investigación criminal sobre los registros del hospital y los fondos desaparecidos. Salió del juzgado en silencio, dándose cuenta de que, en su codicia por conseguir los últimos 75.000 euros, había expuesto los millones que ya se había gastado. Mientras estaba en la acera, fuera de los juzgados, viendo cómo la cuenta atrás de 30 días llegaba finalmente a 0, el mundo se sintió aterradoramente tranquilo. Tomás me ofreció ir con él a Bilbao, buscar a los mejores cirujanos de la Clínica Universidad de Navarra, darme la vida que debí tener. Pero al mirar el horizonte de la ciudad, comprendí algo. Había pasado toda mi vida siendo definido por lo que estaban mal en mí, mi cadera, mi fragilidad, mi estatus de carga. Había pasado 18 años siendo el cheque de una mujer que no existía. Me di cuenta de que la familia no se trata de la sangre, ni siquiera de quien te cría. Se trata de la verdad con la que estás dispuesto a vivir. Elena pensó que ganaba porque tenía el dinero, pero terminó con nada más que un rastro de delitos y una casa vacía. Yo terminé con un cuerpo dolorido y una cuenta bancaria a 0, pero por primera vez, mi nombre era realmente mío. Miré a Tomás y le dije que iría con él, pero no porque necesitara un salvador. Fui porque quería conocer, finalmente, a la persona que se suponía que debía ser antes de que el mundo decidiera que yo era un error. La casa de Triana se vendió una semana después. No volví por mis cosas. No había nada en esa casa que me perteneciera. Lo dejé todo atrás, el dolor, los candados en la nevera, las tiras naranjas de mi chaleco de trabajo.
Algunos dicen que el dinero no compra la felicidad, pero se equivocan. Puede comprar muchas cosas. Pero no pudo devolverle a Elena los 18 años que pasó odiando a un niño al que robó. Y mientras veía el atardecer desde la ventanilla del avión, comprendí que eso era lo único que poseía de verdad, el hecho de que, a pesar de todo, yo seguía aquí.